En Ancla encontrarás paz, amor y libertad. Síguenos en nuestras redes sociales como Ancla Iglesia Cristiana, porque damos a conocer la palabra de Dios con amor y sin discriminación. A continuación, un mensaje de Dios para ti. Domesticando la muerte. Y no es que les vaya a decir cuál es la mejor crema para la cara, pues para templar arruga, ni para no enfermarnos, ni nada de eso, porque no tiene que ver nada con eso. Pero vamos en línea con el tema de los sapos. Esta semana me sorprendió mucho. Les he contado que tristemente tengo un problemita con el celular, ¿cierto? Ratico libre, hemos sacado el celular, veo TikTok, redes sociales, Instagram y eso. Y hubo un hecho particularmente en Colombia que está llamando la atención muchísimo, pero muchísimo. Es un tema que se puede llamar como chistoso, gracioso, sorprendente, pero también muy miedoso, muy miedoso. Todos han visto que se están hablando en redes sociales y noticias de los hipopótamos. Eso es tendencia nacional, ¿cierto? Se movió mucho las redes sociales y las búsquedas en internet con el tema de los hipopótamos. ¿Qué dicen de los hipopótamos en Colombia? ¿Dónde están ubicados? En el Magdalena Medio, ¿sí? Que La Dorada, por allá, eso está impregnado de hipopótamos. Particularidades. Ya en estos momentos del censo van 200 hipopótamos. Se convirtió en un problema para la región. Por ejemplo, muchos lo catalogan como un problema incluso de seguridad. ¿Qué también dicen de los hipopótamos? Llegaron por allá en la década de los 80. Los hipopótamos llegaron en la década de los 80 y los trajo lastimosamente no una persona muy ilustre, un delincuente pues de este país que la gente no quiere recordar. Pablo Escobar trajo un macho y 3 hembras en la década de los 80 y se ha multiplicado tanto que van en 200. Uno de los planes que tiene el gobierno en estos momentos es que autorizaron la eutanasia para 80 de esos hipopótamos, 80 de los hipopótamos. Pero una de las cosas que me pareció particular es que habían varios videos de hipopótamos, como no se llaman cachorros, bebés, hipopótamos bebés, muy lindos, ¿cierto? Hermosos. Varios son generados con inteligencia artificial, pero como ya hay humanizadores de videos también de la inteligencia artificial, si hay videos reales de hipopótamos bebés, porque no tienen la conciencia del peligro entre especies y se acercan a cazafincas, a patios, a otras mascotas y la gente los ve hermosos. Y son muy lindos realmente, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Ciertas familias, y ya están levantando la mano las autoridades, ya se acercan a acariciarlos, se acercan a darle legumbres, vegetales, que es la principal dieta del hipopótamo. Entonces ya lo están, ¿qué? Domesticando. Lo que no saben es que esos lindos y tiernos bebés van a llegar con estas características a la adultez, póngale cuidado. Van a pesar entre 1.200 kilos y 4.500. O sea, van a llegar a pesar hasta 4 toneladas. Eso es una cosa impresionante, 4 toneladas. Son territoriales y agresivos, por naturaleza, es que es un animal. Territoriales y agresivos, con otras especies, con el entorno, con el hábitat, con el ser humano. Tiene una mordida de 1.825 libras. Si no saben qué es eso más o menos, un animal de 4 toneladas mordiendo puede partir un ser humano triturando huesos y todo de una sola mordida en 2. O sea, es la presión que ejerce, 1.825 libras. O sea, es un peligro realmente. Están invadiendo carreteras, dañando carreteras también secundarias, terciarias, que son importantes para los campesinos. Y lo otro, modifican el hábitat en el que están. Adivinen por qué. Porque no tienen un depredador natural aquí en Colombia. Es decir, habría que soltar aquí como unos tigres, unos leones, para empezar a controlar ese censo de hipopótamos que tienen. Y adivinen qué, es la manada más grande en el mundo fuera de África. 200 hipopótamos, es la manada más grande fuera de África que hay en el mundo. Y que están por ahí salvajes, porque nadie los ha controlado. ¿A qué voy con esto, iglesia? Están por allá creando y viendo muy lindos los hipopótamos. Y lo que no saben es que ese tierno bebé o ese tierno cachorro, que realmente no sé si se dice así, va a crecer y se va a convertir en una fiera salvaje que seguramente es territorial y agresivo por naturaleza y les puede causar mucho daño, mucho daño. Muchas veces nuestra vida es así. Empezamos con pecados pequeñitos, con cositas pequeñas, nos enamoramos de ellos, los vamos acariciando, los vamos endulzando
hasta que crece y crece el pecado y nos destruye. Igualitico con el proceso de los hipopótamos que estamos viendo tan bonitos en estos momentos. Hoy vamos a ver 3 cosas, iglesia, que debemos de hacer para no domesticar el pecado. Si usted domestica el pecado, la Biblia dice que la muerte es lo que nos espera. Así usted lo vea muy tierno, inofensivo, si usted domestica el pecado, lo que nos espera es la muerte. Entonces vamos a ver 3 cosas que usted y yo debemos de hacer para no adaptarnos a la especie. Vamos a buscar el texto. Primera de Samuel 15, versículo 22. Primera de Samuel 15, versículo 22. Vamos buscando ahí. Cuando estén listos me avisan, iglesia. Hacen la seña. Primera de Samuel 15, verso 22. Esto es una abreboca para lo que vamos a ir viendo en cada punto, ¿listo? Dice la palabra de Dios, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios se complace en nuestra obediencia. Solamente tomé este versículo del capítulo 15 completo, que ya lo vamos a leer, porque realmente a lo que vamos a llegar al final de esta enseñanza es a la obediencia y la importancia de vivir en ella. Iglesia, lo primero que usted y yo tenemos que hacer para no acariciar el hipopótamo hasta que se nos crezca y nos mate es obedecer sin excusas. Obedecer sin excusas. ¿Qué historia vamos a ver aquí? Llega Samuel, enviado por Dios, y va y le dice a Saúl, vea, ¿sabe qué? Tengo un plan, vamos a acabar con el pueblo de Amalek, los amalecitas. Y le da unas instrucciones claras, pero Saúl desobedece. En el mismo capítulo, versículos del 1 al 3. Primera de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Voy a leerlo. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek. Ojo a la instrucción. Y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho. Vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Qué vemos ahí, iglesia? Samuel va y le dice a Saúl, vea, usted, yo ya lo ungí, usted es el nuevo rey de Israel, ¿sí o qué? Porque ya lo había ungido en otras batallas anteriores. Y le dice, el Señor dice que vamos a acabar con Amalek. Y le da una instrucción clara. ¿Va a matar a quién? Hombres, mujeres, Amalek. Va a coger hasta los bebecitos y los va a matar. Y también a los asnos, a los camellos, a las cucarachas, a los ratones. No va a quedar absolutamente nada de Amalek. ¿Qué raro ve usted en esta instrucción? Yo creo que lo que acaba de leer es muy claro, ¿cierto? La instrucción no tiene pierde, o sea, no tiene... ¿Será que la interpretó mal de pronto Saúl? La instrucción no tiene un pierde, o sea, es totalmente clara. Totalmente clara. Mejor dicho, si yo le dijera a usted hoy, ¿qué instrucción le ha dado el Señor? ¿Qué nos manda Dios? ¿Ha escuchado el decálogo, los 10 mandamientos? ¿Ha escuchado qué dice por ahí en Gálatas y cuáles son las obras de la carne? Yo le aseguro que usted en su actuar en su día a día, usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. Usted ya sabe cuando está actuando bien, cuando está actuando mal, cuando está actuando a medias, cuando obedece porque sí, cuando mejor dicho está haciendo todo lo contrario. ¿Qué nos dice la Biblia del pecado? ¿Qué es pecado? Que muchas veces pareciera que se nos olvide, no lo digo por ustedes, sino muchas veces hago mi retrospectiva en la noche, digo, la embarré con esto, cuando oro, y perdóname, Señor, porque yo sé que herí a esta persona, hablé mal, murmuré de esto. La idolatría, por ejemplo, ¿cierto? Es un pecado que ahorita, si usted de pronto no tiene cosas en la casa que idolatrar, de pronto se siente muy santo. Pero recuerde que idolatrar es adorar algo que ocupe la posición de Dios en nuestras vidas.
Idolatra usted más su trabajo realmente que de lo que Dios ha hecho por usted. Idolatra más el trabajo en la casa de pronto, los hijos, el estudio. Cuida de pronto lo que Dios le ha dado más que lo que Dios ha puesto en su corazón. La fornicación, la infidelidad, la pornografía, se convierte muchas veces en parte de nuestras vidas y no nos damos cuenta. El algoritmo de TikTok nos muestra mujeres en tanga y entre más veamos, más nos va a mostrar. Igual que pasa en las redes sociales. Y después se antoja ya no ver mujeres en tanga, hombres musculosos, sino que ya los busca directamente en la página que se lo muestra más explícitamente. La murmuración, el chisme. Muchas veces nos encanta el chisme. Hablar ahí entre pareja, eso es un plan maravilloso, ¿sí? Que yo no lo voy a negar. O muchas veces ni siquiera el chisme, pero sí nos prende el opinadero, ¿sí o qué? Opinamos el juicio sobre las demás personas, porque el chisme muchas veces es decir, ni siquiera decir lo que no es, pero se nos prende a veces el opinadero. La soberbia, sentirnos mejor que otras personas, levitar por encima de los demás. La avaricia, nunca estamos conformes con lo que tenemos, por ejemplo. O la codicia, entre más tenemos, qué rico el carro, qué rico otra camioneta mejor. Qué rico el salario, estoy bien, pero quisiera estar mejor. Y muchas veces eso nos lleva a idolatría. Todos sabemos qué es bueno y qué es malo, y aquí menté algunos pecados. Y estoy seguro que cuando usted los está cometiendo o está cayendo en ellos, si no es en el momento, el Espíritu Santo le va a mostrar, hey, hiciste lo malo, ¿cómo se te ocurre? Vamos a leer el verso 7 y 9. Ya miramos lo que Dios le dijo a Saúl que tenía que hacer. Así como cuando leemos la Biblia sabemos qué tenemos que hacer. Versos 7 y 9 del mismo capítulo 15. Y Saúl derrotó a los amalecitas de Ávila hasta llegar a Chur, que está en el oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo su pueblo lo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Cómo les parece? ¿Qué hizo Saúl? Todo lo contrario, ¿cierto? No había cabida para malinterpretar la instrucción que Dios le había dado. No había cómo malinterpretarla. Vaya y acabe con todo. Pero dice la palabra de Dios que fue y le perdonó la vida ¿a quién? Al rey, ¿no le parece? Ese era el que primero tenía que tumbarle la cabeza. Y fue y cogió y mató al pueblo. Dice que lo que no servía lo mató, lo vil, lo que no valía la pena. Pero dice que guardó ¿qué? Del ganado lo más ¿qué? Lo más gordo, ¿cierto? Lo más alentado, lo que mejor había, lo guardó. Saúl modificó la orden de Dios. Saúl modificó la orden de Dios. ¿Será que Dios estaba equivocado? Cuando le dio la orden a Samuel de que le dijera a Saúl qué tenía que ir a hacer. Dios no se equivoca. Él no es como nosotros. Él no se equivoca. Y pensaba en esto porque lo he hecho muchas veces. Muchísimas veces lo he hecho. ¿Cuántas veces pensamos que lo que Dios dice no es tan correcto? O puede que usted esté seguro y que yo esté seguro de que lo que Dios dice es correcto. Que no es bueno. Que lo que Dios dice es aburrido. Eso también puede pasar, no es que Dios no vive como tan al límite. O que a la voluntad de Dios le falta algo. No robarás, por ejemplo. A eso le falta algo. Si usted roba, ¿qué le va a pasar? Va a tener consecuencias, ¿sí o qué? O sea, lo que Dios nos dice está perfecto. Pero nosotros muchas veces actuamos como no. Hay que modificarlo un poquito. Obedezco a medias. ¿Por qué no puedo tener otra pareja aparte de mi esposa? Eso sería adrenalina, ¿sí o qué? Yo soy muy aburrido solamente con una sola esposa, no. ¿Por qué no puedo consumir de vez en cuando sustancias? Si es de vez en cuando, no le hago daño a nadie. Si mi esperanza está puesta en las sustancias que me relajan de vez en cuando y no están puestas en Dios, por ejemplo. Solamente es para relajarme, estoy muy estresado.
Veo pornografía para cambiar de ambiente un momentico, así no haga nada. Una frase que es común cuando nosotros pecamos y es: yo no le estoy haciendo daño a nadie y nadie me está viendo. Cuando creemos que no estamos tocando la integridad del otro, no le estamos tocando, no le estamos ofendiendo, o cuando nadie me está viendo, creemos que el pecado no es tan pecado. Y eso nos lleva a convivir con el tiempo, acariciar el hipopótamo, a seguir durmiendo con los sapos, ¿cierto? A que huela podrido, o hasta que el hipopótamo crezca, que nos partan dos y nos mate. Entre el 25 y el 30% de las personas en la adolescencia que prueban las sustancias psicoactivas se quedan adictos. Demasiado. O sea, se quedan constantemente que tienen que consumir. No pueden vivir sin consumir. Ojo a esto. Hay un 20% que consume ocasionalmente y ya también se le puede llamar adicción. Así no tenga la misma frecuencia que los psicólogos o psiquiatras entienden por adicción. O sea que estamos hablando aproximadamente de un 45-50% que no son capaces de controlar el impulso de dejar de consumir. El 15% de la población mundial en estos momentos es adicto a la pornografía. No puede pasar un día sin ver mujeres desnudas, sin ver pechos, sin ver piernas, no son capaces. Y ojo al dato, 52% de consumidores de pornografía en América Latina son mujeres. Tiene más pornografía a las mujeres que a los hombres. No se rían. Saúl tenía una orden clara: acabe con todo, pero él la quiso entender mal, la modificó mal. Muchas veces nosotros tenemos la palabra clave de Dios, la instrucción clara, pero la queremos ver mal, la queremos ver a nuestra manera. Ojo a estas dos frases que nos van a ayudar a entender este primer punto. La primera es: la obediencia a medias es desobediencia. Y la segunda es: modificar la voluntad de Dios es rechazarla. No se sienta muy cristiano, no nos sintamos muy cristianos, muy espirituales, porque mostramos ser a otras personas muy espirituales o muy santos, y mentiras que de puertas para adentro somos todo lo contrario. Dormimos con los sapos todos los días, o nos arrepentimos de los sapos todos los días, pero practicamos, mejor dicho, la acostada con ellos. O todos los días le echamos la zanahoria y la lechuga al hipopótamo para que siga de ahí para arriba, para que llegue a las 4 toneladas. Entonces recuerde, lo primero, iglesia, ¿qué es? Obedecer sin excusas. Obedecer sin excusas. Lo segundo es: no se justifique. No nos justifiquemos cuando estemos practicando el pecado o cuando estemos modificando la voluntad de Dios. Verso 10 al 15 del mismo capítulo 15. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl. Ojo acá. Y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Ahí le estaba pintando la nariz y los pintalabios a Samuel. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces le dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que mis oídos están escuchando. Y Saúl le respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Cómo le parece? Llega Samuel: hey, ¿cómo te fue? ¡Ja! Hombre varón de Dios, hice todo lo que usted me dijo, hice la voluntad de Dios. Y le contesta Samuel: ¿de dónde son las ovejas y las vacas que estoy escuchando? ¿Qué contestó Saúl? El pueblo.
¿Quién estaba liderando? Cuando usted lidera gente, cuando tiene equipos de trabajo, les voy a colocar un ejemplo. Yo lidero un equipo de 14 personas en mi empleo y a mí nunca me preguntan por alguien particular. ¿Saben qué me dicen? Juan Pablo, no hiciste esto, no lograste esto y Juan Pablo cometió esta falta. Yo nunca en ningún empleo que he tenido liderando gente puedo decir, no, ojo, es que Pepita y Pepito no lo hicieron, por eso no lo logré. Nunca puedo excusarme en eso. Juan Pablo, Distrito 2, no hizo esto, no logró esto, te gastaste esto, ¿qué pasó? Nunca me preguntan por ninguno de los 14. El responsable soy yo. ¿Quién era el rey de Israel? ¿Quién era el rey del pueblo? Saúl. Saúl. No se excuse, no se justifique. Cuando David pegó con Betsabé y ve el profeta Natán a cuestionarlo, a confrontarlo, David lo negó. David no lo negó. Por eso dice la palabra de Dios que había un corazón conforme al de él. Lo aceptó, ¿cierto? Borra mis culpas y mis rebeliones conforme a tus misericordias, porque soy malo, dijo David. Lo reconoció completamente. ¿Sabe cuándo pasamos una noche con los sapos? ¿Y cuándo alimentamos el hipopótamo? Cuando vivimos sacando excusas y creemos que somos perfectos. Saúl pensó que había actuado de la mejor manera para Dios. ¿Qué habrá pensado Saúl? Hombre, es que no es lo mismo matar un carnerito de 100 kilos que ir a matar una vaca de 500 kilos, ¿sí o qué? Seguramente Dios se va a poner contento, se va a poner feliz porque tomó unas decisiones muy, pero muy buenas. Saúl había pensado que había actuado mejor que la voluntad de Dios. Y dijo, es para Dios. El pueblo lo hizo y estaba gordo el ganado. Iglesia, muchas veces nuestro pecado lo justificamos de la siguiente manera. Empezamos con relaciones que no nos convienen. ¿Y empezamos a qué? A justificarlas. Ah, es que pobre, es que el muchacho es muy solo y no tiene quien lo entienda. Es que ella no tiene quien le ayude. Tiene a los papás lejos. Esa persona te puede llevar a fornicación, pero tú quieres seguir durmiendo con los sapos y quieres seguir acariciando el hipopótamo. Hay personas que en vez de nosotros jalarlo a los pies de Cristo, ellos nos jalan al mundo. No justifique las malas relaciones, porque las relaciones muchas veces nos hacen pecar. No justifique sus acciones. Es que yo te mentí porque eres muy bravo. Es que yo me gasté la plata porque eran algo para los dos. No justifiquemos la mentira, porque la mentira es mentira. Y la mejor manera de usted reconocer su pecado es llamándolo por el nombre. Forniqué, Señor, me arrodillo, perdóname porque yo forniqué. Forniqué de esta manera, de este y de este. Ayúdame a tener dominio propio, por favor, Señor. No soy capaz solo. Tenemos que reconocer nuestra humanidad. Saúl era un desobediente. Eso no era la primera vez que lo hacía Saúl. Saúl había sido ungido por rey como 6 capítulos anteriores. Léase la historia porque es muy buena. Por ahí en el capítulo 13, la primera batalla contra los filisteos, le dijo Samuel, le mandó a decir, hey, voy a bajar dentro de 7 días. A los 7 días que yo baje, yo lo voy a ungir y hacemos un holocausto. Y ahí se va para la guerra con los filisteos. Ahí viene qué pasó. Llegó el 7º día y no aparecía Samuel. Y empezó Saúl a rascarse la cabeza. Y después a preguntarle que qué pasaba. ¿Y sabe qué pasó con los valientes del pueblo? Se empezaron a ir. No, aquí no va a pasar nada, este nos va a entregar, nos van a matar a todos en esta guerra contra los filisteos. Y ahí viene que hizo Saúl, para que la gente no se le fuera, presionado por el entorno. Fue y hizo el holocausto. Cuando lo hizo apareció Samuel. Oiga, ¿usted qué hizo? Oiga, no. ¿Sabe qué? Le hace capítulo 13. La gente me estaba yendo. Entonces, ¿sabe qué? Yo me adelanté y hice el sacrificio. Saúl era un desobediente completo. O sea, esto no era algo nuevo. Esto no era algo nuevo. No era algo nuevo. Iglesia, usted y yo justificamos lo que no queremos soltar. Cuando usted pida justificar algo, acuérdese, yo porque estoy justificando esto, es porque estoy embalado con esto.
Esto me está absorbiendo. Usted justifica y yo justifico lo que no queremos soltar. Recuerde, lo primero es obedecer sin excusas y lo segundo es no se justifique, no se excuse. Y lo tercero, el último punto, arranque las cosas de raíz. Esa es una frase que a mí me caracteriza. Se lo digo cada rato a la flaca, a mi familia, persona que me pregunte por algo, le digo, al mal paso dale prisa. Tiene una conversación incómoda y maluca, vaya, téngala ya, que se la va a pasar todo el tiempo aburrida y pensando en las posibilidades, por ejemplo. Arranque su pecado de raíz, reconózcalo y luche por arrancarlo de raíz. La palabra de Dios dice que solamente hay uno perfecto, pero cuando se acepta su pecado y lo reconoce y busca de él y pide perdón, ahí estamos en la colada, estamos en el milagro de la salvación. Versículo 9 del capítulo 15, oiga esto. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. El tercer punto es arranque los problemas de raíz. Perdonaron a Agag. Iglesia, lo que usted y yo no arrancamos de raíz sigue creciendo. Yendo para la casa de mis suegros en San Félix, hay una parte, una curva antes de llegar a San Félix que se llama Los Alpes. Yo no sé, es una finca así de huevos o de qué será, pero allá llevan muchos camiones. Y hay una parte contra la carretera que es como una especie de barranco gigante. Yo este año cumplo 12 años de casado, o sea que hace por ahí 13 años conozco a la flaca, iba a la casa de ella. Siempre que pasaba por la misma curva, yo miraba ese barranco y estaba lleno de hierba, de pasto. Y cada vez empezó a llenar más de maleza, más de maleza. Hay una matica que se llama ojo de poeta, en algunas partecitas se ve también. Pero es una maleza, una enredadera impresionante. Vaya y valore en estos momentos que ha pasado en 13 años. El que quiera quitar esa maleza le espera un trabajo largo, pero largo, porque esa maleza lleva años, pero años creciendo. Yo apenas pienso, ya eso es un ecosistema y ya, allá deben de haber ciudades de insectos, cosas así, porque eso es una cosa impresionante. Lo que usted no arranca de raíz, sigue creciendo, sigue creciendo. Les voy a leer un texto, no lo tienen que buscar para que estemos acá. Primera de Samuel, capítulo 30, del verso 1. Cuando David, oiga, capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres, a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¿Se imagina usted llegar a la casa ahorita y encontrar a su esposo, a sus hijas, casa quemada? Se hubiera podido evitar. Claro. ¿Quiénes llegaron a hacer ese desastre? Los de Amalec. Y a Saúl, un tiempo atrás, ¿qué le habían dicho? A este pueblo lo vas a acabar con el perro, con el gato, con todo el mundo. Pero no lo hizo. Cuando usted alimenta al hipopótamo, va a crecer. No hay pecado pequeño. No hay pecado pequeño. Iglesia, no convivamos con lo que no podemos dominar. La Biblia también dice que hay de aquel que se sienta ¿qué? Fuerte. Hay de aquel que se sienta fuerte. No se sienta muy fuerte. Usted no es fuerte para dominar el pecado. ¿Sabe por qué? Porque Andrés también nos decía hace 8 días que el pecado que endurecía ¿qué? Corazón. El pecado endurece el alma. Cuando usted vive en el pecado, lo acaricia, lo cría, duerme con los sapos, se le endurece el corazón, se le endurece el alma. Así usted para qué hay un Dios, se acostumbra a vivir con Él. Tenemos pequeños pecados que nos dominan, o pueden ser grandes pecados que nos dominan. Decisiones que aparecen mínimas, que usted toma y cree que son una bobada, pero realmente afectan un futuro promisorio que seguramente Dios tenía para usted. Áreas de nuestra vida que no le queremos entregar a Dios. Soy cristiano,
desde adolescente, desde niño, sí, yo nací, hasta personas que nacen en una familia cristiana. Voy a la iglesia, me congrego de cuando en vez, viven su juventud común y corriente, relaciones sexuales, parejas por aquí, parejas por allá. Participo de la iglesia, pero no le entrego mi sexualidad a Dios. No se la va a entregar. Siguen acariciando la fiera, el hipopótamo. Iglesia, ¿qué debemos de hacer hoy que reflexionamos en estos momentos para terminar? Resumen de esta enseñanza, ¿ve? ¿Qué aprendimos allá el sábado? Lo primero, identifique su Agag. Esta es la práctica de la enseñanza. ¿Quién era Agag? ¿El rey de quién? De Amalek. Identifique a quién tiene que matar, pues no vaya a matar a nadie. Identifique usted a qué tiene que morir. ¿Yo a qué tengo que morir? ¿A la mentira, a la fornicación, al pecado, a la avaricia, a la idolatría? Identifique su Agag. No lo justifique. Ya sabe qué es. No lo oculte más. No lo tape. Y lo tercero, iglesia, arránquelo de raíz. No importa las veces que tenga que arrodillarse a pedir perdón. Identifíquelo de raíz. Arránquelo de raíz. Arránquelo de raíz. Romanos 6:23 dice lo siguiente. Con eso terminamos. Porque la paga del pecado es muerte. Aquí no le colocan otra excusa. No es que tranquilo que simplemente se aleja, no. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia, cuando usted peca, no significa que volvió a pecar con la fornicación, me voy a infartar en el momento, o me van a matar cuando salga porque la paga del pecado es muerte. Sí puede ser muerte física, pero ¿sabe a qué se refiere la palabra de Dios? A la muerte espiritual, que es peor. No hay nada peor que no saciarse con nada, que estar intranquilo, que sentir ansiedad porque estoy lejos de Dios o practicando pecado. Identifique su Agag, no lo justifique y arránquelo de raíz. No acaricie más ese hipopótamo, no siga durmiendo con los sapos. Los quiero invitar a que oremos. Señor Jesús, en esta noche te doy muchas gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios, por cada una de las personas que estamos aquí reunidas. Gracias, Dios, por hablarme, Señor, a través de esta palabra. Gracias, Dios, por permitirme, Señor, acercarme a ti nuevamente con sentido de lucha, Señor, con armadura puesta, buscándote a ti, para poder luchar con esos pecados, Señor Jesús, que nos acostumbramos a convivir. Perdón si lo practicamos, perdón si somos deportistas del pecado. Te pido que nos ayudes, Señor, y que nos des el dominio propio y las fuerzas para poder salir de lo que no te agrada. Que sea tu Espíritu Santo ocupando cada lugar de nuestro corazón, Señor. Permítenos, Dios, que nuestra vida no hieda, que nuestra vida no huela mal, porque nuestro pecado afecta a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a las personas que amamos. Te pido, Dios, que nos ayude, Señor, a cambiar nuestras vidas y que no nos reprendas en tu enojo, como decía el rey David. No nos reprendas en tu enojo y no nos castigues en tu furor, Señor. Danos las fuerzas, danos la unción de tu Espíritu Santo para seguir batallando, Señor. Yo te doy gracias por las personas que estamos aquí, Dios. Te pido por las personas que van a mirar este mensaje a través de redes sociales. Te pido que nos bendiga, Dios, y que seas tú transformando nuestras vidas. Gracias por el milagro maravilloso de la salvación y gracias porque no tenemos cómo pagarte lo que hiciste por nosotros en la cruz. Toda la gloria y toda la honra sean para ti. En el glorioso nombre de tu Hijo hemos orado. Amén y amén.